Martes 23 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos cada día por las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre prensa digital. Hoy bastantes coincidencias en los periódicos de Córdoba, así que vamos con este primer vistazo a las portadas. En la que vemos, como les digo, bastante coincidencia. El Diario de Córdoba habla de seguridad en el titular, a 4 columnas, así lo tienen. 8 municipios de la Campiña Sur contarán con policía comarcal, una información interesante. Córdoba es pionera en este ámbito, en el de la unificación de policías para hacer el servicio más efectivo y más barato. También una importante rebaja en el coste de este servicio. La foto para el Día del Pueblo Gitano, que se celebró ayer, el Día del Pueblo Gitano andaluz. La foto es para el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera, donde la asociación Camira celebró ayer este Día del Pueblo andaluz, bueno, pues con música, compás de guitarra, percusión y un cuento flamenco, innovando así con respecto a otros años. En la foto, taller de cajón flamenco en el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera. En el diario ABC, titulares de ámbito nacional, un único virus y 17 tribunales con criterios distintos, luego hablamos de eso si da tiempo. La foto sí que es local, bueno, la foto del Diario de Córdoba la firma Paco González, Francisco González, jefe de fotografía del Diario de Córdoba, la del ABC la firma Valerio Merino. El Ayuntamiento rescata del olvido Santa Clara y la foto el minarete, la torre Alminar de la antigua mezquita de Almanzor, que luego fue convertida en campanario del convento de las franciscanas, de los franciscanos de las Clarisas, y que ayer el Ayuntamiento, dice el Diario Córdoba, va a rescatar del olvido mediante una financiación de fondos Next Generation a través del Ministerio de Turismo para, bueno, puesta en valor de este edificio y otros. Luego hablamos también de esta actuación que se espera, muy esperada por cierto, y que se espera que revitalice este convento, que es el gran joya de la arqueología, porque se superponen ahí en muchas etapas históricas de Córdoba. En el diario El Día la foto se escapa del ámbito local, es para Cádiz, para las movilizaciones de los trabajadores del metal. El titular sí que es para Andalucía y por ello para Córdoba. La Junta baraja nuevas medidas para frenar la subida de contagios, aunque realmente ayer el consejero Jesús Aguirre solamente habló del pasaporte COVID, que bueno, la intención es hacerlo, como ya hemos adelantado aquí muchas veces, muchos días, hace semanas que se habla de esto, sería hacerlo obligatorio para los hospitales, para las residencias y también, aunque no está claro cómo hacerlo, para los locales de ocio, para concentraciones folclóricas, dijo el consejero, festivas, y también para eventos deportivos, que bueno, yo creo que dependerá mucho, y ahora hablamos también si da tiempo, de quién sea capaz de pedirlo y quién no. Me refiero técnica y físicamente reclamarlo. Bueno, vamos a empezar por el principio. El Diario de Córdoba les contaba 8 municipios de la Campiña Sur han pedido autorización al Ministerio del Interior para unificar sus policías y se les ha concedido. Ayer la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, pues informó en Santaella, la reunión en Santaella, a los 8 alcaldes y alcaldesas de que es posible unir sus policías. Serán en total 32 agentes de la policía local de estos municipios los que trabajarán en conjunto para patrullar, para hacer patrulla de 2 en 2 con 3 turnos por todos estos lugares. Son Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla, Montalbán, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, La Guijarrosa y La Victoria. Aunque la información dice que no son limítrofes, sí que lo son limítrofes todos, los 8 entre sí, pero todos tienen fronteras comunes, rodean Montilla prácticamente, pero todos los municipios son comunes. Esta posibilidad de que los municipios aúnen esfuerzos, en este caso económicos y de personal, no es nueva. La ley que ampara esta decisión es del año 86. Hay una disposición adicional en esta ley que permite que 2 o más municipios, dice, que sean limítrofes, que ahí es la diferencia, que quizás sea el matiz, puedan, perteneciendo a la misma comunidad autónoma, puedan unificar su servicio de policía.
Por ejemplo, hay otro criterio que también entra en función aquí, es que no supere los 40.000 habitantes. En este caso son 34.000 los municipios que suman estos 8, o sea, los habitantes que suman estos 8 municipios, con lo cual también entra dentro de la posibilidad para unificar la policía. Como saben, hay muchos municipios de estos, son pequeñitos, hablamos de La Hija-Rosa o La Victoria, San Sebastián Ballesteros, en los que es difícil mantener varios turnos de policía porque no hay efectivos para hacer varios turnos, teniendo en cuenta que hay descansos, que hay vacaciones, que hay fines de semana, con lo cual o hay bajas, es muy difícil mantener un servicio y hay muchos municipios en los que no hay servicio a partir de determinada hora. ¿Cómo se soluciona? Pues como les digo, uniendo los 32 agentes que tienen sumando estos municipios y que patrullen por los 8 municipios. Supongo que lo harán de manera que en todo momento haya presencia policial, de alguna manera, en los municipios, o que haya a ratos, ¿no? Para que no son municipios especialmente complicados, como saben, en materia de seguridad. Está estudiado el asunto técnicamente y aseguran que en 10 minutos tienen una respuesta rápida para cualquiera de los municipios. Supongo que habrá una especie de central en el pueblo más céntrico, y luego pues el resto estarán repartidos por los ayuntamientos, que es donde habitualmente se suelen situar los cuerpos de policía local en los municipios pequeños, porque no haya suficientes efectivos. Me parece una iniciativa muy interesante, como le digo, es pionera en España, aunque ha habido otras iniciativas. Creo que es pionera en cuanto al volumen. Creo que ya ha habido algunos otros municipios que de 2 en 2 unifican el servicio de la policía, y luego hay una experiencia previa, lo que son las mancomunidades, para prestar servicios, por ejemplo, de desarrollo rural, como es el caso en Córdoba, en la zona de Montoro, Cardeña, la zona del Alto Guadalquivir, para el turismo, como es el caso de las subbéticas. Son mancomunidades de municipios que se unen inicialmente para un servicio. Luego, con el tiempo, van ampliando servicios. De hecho, el tema del agua, la basura, hay bastantes municipios que mancomunan el servicio de recogida de basura porque no pueden tener un servicio diario de recogida de basura, como se ocurre, por ejemplo, en la capital. Entonces, en esos municipios hay un camión que pasa los días pares por un municipio y los impares por el otro, y aprovechan el coste para los 2 municipios, en Córdoba o en otros, no solamente en Córdoba, hablo de en general en España. Bueno, pues este servicio de policía local también está autorizado, y Córdoba será pionera, dice la información que ayer envió la subdelegación, en prestar este servicio de policía local. Me parece muy interesante. Creo que la difusión y la atomización de los servicios, pues al final va en detrimento de la calidad del servicio y lo que necesita la ciudadanía. Bueno, para más cosas. En todos los periódicos hay referencia al famoso asunto de infraestructura. Por ejemplo, en el diario El Día, una comisión municipal velará por la transparencia en la contratación. Todo esto viene a colación, recuerden, del caso de infraestructura, la presunta prevaricación, troceo de contratos, documentación falsa, etcétera, que ha ocurrido presuntamente, digo, desde el año 2016, pero sobre todo en el 2020, en el área de infraestructura. Saben que el propio concejal delegado del área, David Dorado, elevó el caso a la Fiscalía, y ahora señala Cordópolis que hay una crisis interna o se avecina una crisis interna de gobierno consecuencia de esta situación, porque al aparecer David Dorado en la Fiscalía con la denuncia, lo que ha motivado es que el fiscal entienda que hay indicios de presunto o supuesto delito y que habrá diligencia, lo cual le puede incluso acarrear a él mismo que sea condenado por un presunto delito de prevaricación, cuando menos, que eso llevaría aparejado una inhabilitación. Lógicamente, esto no va a pasar mañana. Si la Fiscalía acaba elevando el caso al tribunal, el tribunal acepta el caso, empieza a instruir el sumario hasta que hubiera un juicio, pasaría muchísimo tiempo y, por supuesto, eso no afecta a la estabilidad del gobierno. Pero sí que es verdad que en la rueda de prensa que ayer ofrecieron, lo ven en la foto, Isabel Albás y Salvador Fuentes, se notó cierta preocupación por la estabilidad del equipo de gobierno. En círculos íntimos, privados, David Dorado ya ha advertido que no piensa dimitir, y de que en el caso de que su equipo de gobierno o su partido lo obligase a dejar su responsabilidad, sería el grupo mixto, un grupo de no adscritos, donde está María Luisa Gómez Calero, por cierto. De manera que el equipo de gobierno se quedaría en situación un tanto inestable. Actualmente son 14 de 29 los concejales que tiene el equipo de gobierno. Ya tiene a Gómez Calero, que no forma parte del PP y PSOE, y PP y Ciudadanos, perdón,
tendría otro que sería David Dorado, con lo cual sí que pasaría alguna dificultad para determinados asuntos, aunque Gómez Calero está en el equipo de gobierno. Quiero decir con esto que es un pronóstico que hace algún periódico, en concreto digo el Cordópolis, habla de inestabilidad, aunque yo creo que por ahora tanto PP como Ciudadanos va a intentar sortear el asunto en base a investigación. La ventaja que tiene esta investigación con respecto a otras es que aquí está por medio la Fiscalía, con lo cual no se va a demorar. La Fiscalía sí que meterá mano pronto a investigar contratos. Como saben, hay ya una persona apartada hace meses de su competencia, que es el técnico, el jefe de la unidad de mantenimiento de edificios, que está apartado desde hace meses, desde que se supo, se conoció esta posibilidad, este presunto delito, estos indicios de presunto delito, y también se ha apartado de su responsabilidad a la Coordinadora General del Área de Infraestructuras. Son el cargo de la coordinadora, la han nombrado a dedo por el equipo de Ciudadanos, el otro no han nombrado a dedo funcionarios, pero sí que se le asignó en concreto esa función por parte de David Dorado. Es decir, que por mucho que él intente apartarse de su responsabilidad, parece objetivamente que alguna responsabilidad sí que tuvo en el nombramiento de estas personas que han sido, repito, apartadas, solo apartadas. Ni están acusadas, ni están imputadas, ni están siendo juzgadas. No sé dónde llegará el asunto, pero por ahora hay una sospecha, un indicio de presunto delito y eso les lleva a ser apartados de sus responsabilidades, tanto la coordinadora general como el funcionario, el técnico municipal que firmaba los contratos, que incluso se ve alguna vinculación familiar de esta persona con alguna de las empresas que estaba proveyendo de suministros al ayuntamiento para determinadas actuaciones. Ahí también hay otro asunto. El funcionario sí que podía ser sometido, en el caso de que esto prosperara, a otro delito, entre ellos cohecho, por ejemplo, si se demostrara que se ha enriquecido ilícitamente de este asunto. Pero no corramos, por el momento lo que hay es una investigación interna del ayuntamiento, una investigación judicial y Ciudadanos y el PP pensándose qué ocurre a partir de que algo trascienda más allá de lo que se sospecha hasta ahora para ver cómo se recompone el equipo de gobierno. Ha habido 6 dimisiones el equipo de gobierno desde que empezó el mandato, 4 de ellas del equipo de gobierno, otras 2 de la oposición, pero 4 han sido del equipo de gobierno. No está habitual que haya 4 dimisiones del equipo de gobierno, ha habido 3 y en el caso de que se produjera, que por ahora no hay sospechas, pues iría a la 4ª. Como digo, no es nada habitual, pero bueno, ocurrió por distintas circunstancias. Moreno Calderón fue un tema de salud, Eva Timoteo fue un tema judicial en paralelo y Laura Ruiz fue un tema, parece, de discrepancias internas con el reparto de competencias en el ayuntamiento. Digo parece porque todas estas razones, bueno, son quedan un poco a la interpretación de cada uno. El tema del COVID, que aparece en los periódicos también, en todas las portadas, el diario El Día, la Junta baraja nuevas medidas, como digo, solamente el pasaporte COVID, porque ayer el consejero Jesús Aguirre descartó por ahora, si las cosas van con la tendencia actual, es decir, creciendo pero moderadamente, descartó cualquier medida restrictiva o que limite la movilidad durante la Navidad. Él dijo que a pesar de que las cifras están disparadas, las medidas que se tomen serán básicamente el pasaporte COVID. En Córdoba estamos en una situación, en la capital, de 178 contagios por cada 100.000 habitantes. Ahí la media nacional, la media de España está incluso un poco por encima. La provincia está en 110, Andalucía está en 70 y tantos. ¿Es peligroso? ¿Es preocupante? Bueno, yo creo que en este caso, con respecto a las anteriores oleadas de coronavirus, la diferencia está en la vacunación. En Córdoba, como les digo, hay 170 casos por cada 100.000 habitantes, son muchísimos casos de donde venimos, pero solamente hay 20 personas hospitalizadas en toda la provincia. Es decir, que no se está trasladando la presión de los contagios a los hospitales, que es el auténtico riesgo, el auténtico peligro. Dice el diario ABC en su portada, lo vimos antes, que hay 17 criterios distintos en los tribunales. No son tantos criterios distintos, son un par de ellos distintos. Pero uno de los criterios en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha esgrimido para negar el pasaporte COVID allí, es que precisamente la presión en los hospitales es mínima y que con ese argumento no se puede limitar un derecho fundamental de una persona de ir a donde quiera. Básicamente lo que ha dicho el TSJPV, el TSJA andaluz, en el País Vasco. Bueno, como les digo, no hay suficiente, según ese tribunal,
presión hospitalaria. Y es mucho mayor en el País Vasco que en Andalucía. En Andalucía, en toda Andalucía hay 208 personas hospitalizadas, hay 40 personas en la UCI, sobre 8 millones de personas, es decir, que el porcentaje es mínimo. Son personas además que o están sin vacunar o tienen problemas de inmunodepresión o problemas de patologías previas, insuficiencia respiratoria o cardíaca. Es decir, que en general la presión no es tal como para alarmarnos. Lo que no quiere la autoridad sanitaria es llamar a la euforia, es decir, todo se ha acabado, que todo el mundo salga a la calle, que todo el mundo abandone la mascarilla y que vayan abrazándose por la calle. Para evitar eso, pues se sigue manteniendo un nivel de alerta, un nivel de atención, de precaución, que me parece muy conveniente, y evitar que haya unas aglomeraciones que promuevan un contagio como el que estamos viendo. En la cárcel, el recuento casi final, porque ha acabado el segundo oleada de cribado, son 404 personas ingresadas, internos de la prisión, que han padecido la enfermedad, pero no ha habido ningún hospitalizado. Aseguró los funcionarios que ha habido 2 hospitalizaciones. La Consejería de Salud dice que no ha habido ninguno. Bueno, hay que ver si el que ingresó lo hizo por el COVID o por tener el COVID o consecuencia de otra enfermedad, teniendo también en paralelo el contagio. Digo 404 en la prisión de Córdoba, de Alcolea. Y en San Muriano ha habido 41 casos, 42, 43 casos de contagio, tampoco hay hospitalizaciones, pero ha obligado a aislar a más de 400 militares, a aislar en sus casas, supongo, porque como saben, el Muriano no es lo que era y ya allí no hay cuarteles donde se duerma, allí solamente duerme quien esté trabajando, con lo cual son personas que estarán, entiendo, aunque no se especificó, que estarán aislados en su domicilio a la espera de pasar la cuarentena, por ser contacto directo con personas contagiadas. Pero ni los 40 del Muriano, ni los 400 de la prisión, han 42, dice el diario, creo que Córdoba, creo que es en este caso. Lo dicen todos los periódicos. Ninguno de estos casos ha generado, o casi ninguno ha generado hospitalizaciones, con lo cual han elevado muchísimo la tasa de incidencia, porque son muchísimos casos, 400 de la cárcel son muchísimos, y en el caso del Muriano 42 también eleva la cifra. Piensen que cada día lo normal es que haya entre 60 y 70 contagios. Si un día entran 42 de pronto del Muriano, la cifra se dispara. Esos 42 en 15 días serán 0 porque todos ellos esperemos que evolucionen favorablemente como está ocurriendo y sin hospitalizaciones, con lo cual la cifra puede caer de un día para otro porque se cumplan los 14 días en los que se mide la tasa de incidencia. En cualquier caso, la precaución es importante y sigamos manteniendo distancia de seguridad, uso de mascarilla cuando haya cercanía, lavado de manos, en fin, esto no lo sabemos ya, porque llevamos casi 2 años con este asunto. Más cosas. El tema del Santa Clara que habla el diario ABC. Bueno, la cosa es un poco más de antiguo. Ayer fue en Baeza, la ministra de Turismo y más cosas, de Industria, Comercio y Turismo, les interesa el turismo, Reyes Maroto presentó un plan que se llama Plan Impulsa, dedicado a recuperar espacios en las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Este Plan Impulsa, dotado con 45 millones de euros, reparte 3 millones de euros para cada una de las ciudades, de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, de igual que sean grandes, como es el caso de Córdoba, ciudades pequeñas, como Úbeda o como Ávila, 3 millones para cada uno. ¿Qué va a hacer Córdoba con sus 3 millones? Pues 3 actuaciones, en el Alcázar, en el Templo Romano y están viendo en el convento de Santa Clara. La del Alcázar va a ser completar la actuación que ya está en marcha. Se van a recuperar los lienzos de la muralla. Saben que el lienzo oriental, el lienzo que da a Santa Teresa de Jornet, está el lienzo irregular. El lienzo sur, el que da a Ribera, también está regular. Accesos a los jardines, que son muy poco accesibles, hay muchos escalones, hay que hacer una rampa y tal. Y también se va a trabajar en la instalación eléctrica y en las conexiones de internet, etcétera, que está la cosa muy mal allí. Eso no se ha adecuado en su día y hay que echarle un dinero. Templo Romano se supone que con el dinero que da, pues se debería completar la obra, por lo menos esta primera fase, para ponerlo en valor. Ahí tenemos la ministra, creo que la ministra, está muy lejos, Reyes Maroto, junto al alcalde de la presentación del Plan Impulsa.
Y digo, la tercera actuación es la del convento de Santa Clara, que es una vieja reivindicación de Córdoba que no acaba de cuajar. Las otras dos están muy avanzadas. El Alcázar, bueno, muy avanzada, ojalá estuvieran terminadas, pero aún está muy avanzada. El Alcázar se lleva más de la mitad de esos 3 millones, se lleva 1.800.000 euros. La otra cantidad se reparte entre el templo de la calle Claudio Marcelo, calle Nueva, y el convento, el antiguo convento de Santa Clara. Digo que, como señala el diario ABC, lo más interesante quizás sea la apuesta por Santa Clara, por el convento de Santa Clara. ¿Por qué? Pues porque es una acumulación de estratos. El convento de Santa Clara fue el primer convento de monjas que hubo, femenino, que hubo en Córdoba, con la reconquista de Fernando III el Santo, pero ya cuando llegó el convento, ya antes había sido una mezquita en la época de Almanzor. Hemos estado viendo antes la torre, el campanario, que dentro hay un alminar, un minarete de la mezquita de Almanzor. Pero es que Almanzor ya construyó su templo la mezquita sobre un templo tardorromano, de la última etapa de los romanos, de la civilización romana en Córdoba, de la Córdoba romana, que éramos cordobeses todos. Bueno, pues cuando se han hecho algún tipo de catas, han ido apareciendo una sobre otra los distintos estratos arqueológicos, y eso le da una riqueza especial para hacer de ese lugar una especie de museo arqueológico vivo, donde ver cada una de las capas de cómo construían los romanos, cómo construían los cordobeses de Roma, los cordobeses de la etapa islámica, los cordobeses de la etapa cristiana en el siglo XIII. Ha habido varios intentos. Bueno, este convento después fue más cosas, después fue cuartel de infantería, luego fue un colegio. Hubo un intento en la época de Anguita, recuerden, de cederlo porque lo pidió la comunidad musulmana para recuperar una mezquita, que hubo una trifulca enorme con el obispo de entonces, con el obispo Infantes, Florido. Y bueno, pues ha habido algunos otros. Rosa Aguilar quiso hacer un museo de la ciudad en este lugar, precisamente aprovechando esa riqueza arqueológica. Y ahora, bueno, pues Francisco Pollato, director de ABC, ha escrito este reportaje recordándonos todos esos pasos y esas catas arqueológicas en las que a través de un pozo se ve cómo los estratos se superponen uno sobre otro. Me parece muy interesante, una zona, la de Rey Heredia, muy cerca del casco histórico, muy cerca del centro, y que también es una ruta que se abre para alejar un poco el tránsito de turistas de la mezquita catedral, que como yo siempre digo, tiene una sombra muy larga, y eso hace que el resto de atractivos que tiene Córdoba pasen más desapercibidos, no totalmente desapercibidos, lógicamente, pero sí que pasan desapercibidos ante el gran monumento de la capital. Pero este convento, antiguo convento franciscano de las Clarisas, Santa Clara, pues como digo, tiene muchísima historia de época romana, de época musulmana y de época cristiana, incluso a partir de la desamortización de Mendizábal, siglo XIX finales, pues pasó a las manos privadas y bueno, fue incluso un colegio, el colegio creo que se llama Romero de Torres, el que hubo ahí un colegio mixto en este espacio, muy interesante. Ahí también al lado del convento, saben, algún edificio municipal que se está utilizando, se intentó poner aquí una oficina de información, oficina turística, en fin, muchos proyectos, a ver por dónde sale con ese dinero, por lo menos que se recupere, se ponga en valor y luego ya se destine a un uso, el uso que la ciudad más le interese. Bueno, más cosas. El diario Córdoba trae en su portada una iniciativa muy interesante por parte de Bimpica, la Fundación Bimpica, que en su día fue la promotora de Caja Sur, que ahora se ha separado del banco, al menos no depende tan directamente como lo hizo en su día, y que Bimpica, dice el diario Córdoba, va a construir 16 viviendas sociales junto a Santa Marina, en un solar también con historia, mucho más reciente, pero el solar de Santa Marina del ábside, a la cabecera de la iglesia, es un solar que, lo están viendo ahí, tiene muchísima historia, porque cada gobierno municipal intentó inventarse algo. Lo que están viendo es una especie de aparcamiento que se colocó ahí porque no se sabía qué hacer con esto. Antes de eso se intentó un centro de mayores, que no salió. Después del aparcamiento se promovió hacer una vivienda por parte de Vincorsa, que tampoco salió, y ahora parece que Bimpica va definitivamente a ocuparlo con 16 apartamentos sociales para personas con dificultades, en situación de vulnerabilidad, con alquileres sociales, alquileres muy baratos, para ocupar ese espacio. Yo siempre he dicho que para el casco histórico necesita que entren vecinos nuevos.
vecinos que no pueden ocupar otros espacios, bien porque son jóvenes, bien porque son mayores o bien porque son personas vulnerables, como es el caso de Vinpica, que está promoviendo Vinpica. Pero está claro que hay determinado perfil de personas que buscan un lugar donde residir, que no buscan Santa Marina, no buscan el casco histórico y se marchan a otros barrios y se está despoblando el casco histórico. Lógicamente, si alguien quiere ir al casco histórico y no tiene para comprarse un casoplón, un gran solar y construirse su propia casa, ni familiar, tiene dificultades. Este tipo de iniciativas, como la de Vinpica, dirigidas al alquiler social, muy interesante, creo que también le toca tanto al Ayuntamiento como a la Junta activar sus mecanismos para promover viviendas, quizá no para personas vulnerables en lo económico, sí para personas, por ejemplo, para personas jóvenes que no pueden pagarse un alquiler lejos de ahí, que quieren estudiar en filosofía o en derecho, que quieren vivir en el casco histórico y que no pueden pagarse una gran casa, como son las que poco a poco van quedando en el casco histórico. Me parece muy interesante y sobre todo por rellenar los agujeros del queso gruyere que estamos convirtiendo en Córdoba. Se está expandiendo mucho hacia los barrios, mientras que la parte del centro, el casco histórico, se va quedando para los turistas y para alojamientos turísticos y para muchos hoteles, que yo no sé si esto es una apuesta demasiado arriesgada. Hemos puesto todos los huevos en el mismo cesto, en el cesto del turismo, y hay que pensar que hay otros tejidos productivos también tan interesantes como para pensar en esa alternativa. En el diario ABC vamos concluyendo las portadas, se nos va acabando el tiempo. Habla del protocolo que ayer aprobó la Junta de Gobierno local, el Ayuntamiento, el equipo de gobierno del Ayuntamiento, para vincular la colección de arte contemporánea del Thyssen, de la Fundación Thyssen-Bornemisza, al C3A, al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Bueno, saben que ese edificio, el que está junto al río, en principio no es un museo, o sea, no es un museo, ni principio ni final, que yo no se concibe como museo, sino como un centro de creación contemporánea, aunque sí que se contemplaba en su plan de uso la posibilidad de que hubiese exposiciones temporales, permanentes no se habló nunca. En cualquier caso, hay un problema de presupuesto y de organigrama y de funcionamiento. No tiene uso este edificio. Entonces, entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han pensado que sería una buena idea que ese edificio albergara la colección, parte de la colección de Francesca Thyssen, la hija del barón fallecido, y que se ubicara ahí, digo, durante al menos 3 años, como señalan los periódicos, para darle uso y para darle también un sentido a un centro de creación contemporánea, es obra contemporánea. Yo no entiendo de obra contemporánea, dicen los expertos que hay obra mejor, obra peor, que lo que venga, cuando venga, habrá obra muy interesante y obra menos interesante, como suele ocurrir en todas las colecciones, quitando las grandes pinacotecas que pueden permitirse el lujo de guardar en el cajón lo menos interesante y exponer lo bueno. En otras pinacotecas se expone lo bueno, lo regular, incluso en ocasiones lo malo. No sabemos qué va a venir, es de la colección de Francesca Thyssen, la colección TIB 21 de la Thyssen-Bornemisza, pero bueno, pues en principio se dará uso. Esto será cuando ocurra, parece un perogrullo, pero lo que ya aprobó el Ayuntamiento fue el protocolo por parte del Ayuntamiento para empezar a negociar con la Fundación Thyssen y con la Junta de Andalucía, que es la que pondrá el dinero para que esta colección venga a Córdoba. Luego se supone que esto está todo muy ultimado y que en poco tiempo se cerrará el acuerdo para que venga, porque está bastante hablado, tanto con esta mujer, con Francesca Thyssen, como con la Junta y el Ayuntamiento. Es decir, que parece que todo está bastante avanzado y que no habrá muchas sorpresas, que esperemos que ninguna. Por completar la información, en el diario El Día, la parte alta de la portada habla de Expomiel, que regresa después del parón del año pasado. Expomiel, como saben, es una feria que se celebra desde hace mucho tiempo en el Palacio de la Merced, para apicultores, para la miel y productos relacionados con la miel, no solamente la venta de miel, o sea, los productores del tarrito, sino también pues, todo el tema de colmenas, el tema de panal, el tema de jalea, en fin, todo el tipo de este asunto. Expomiel vuelve este fin de semana a Córdoba, del viernes al domingo, un año de ausencia a consecuencia de la pandemia, a pesar de que ya no haya situación de gravedad extrema, pero sí que se ha reducido el número de expositores a 13, solamente habrá 13 expositores, control de aforos para evitar aglomeraciones, pero lo interesante es que vuelve la miel. Ayer estuvieron dando algunos datos sobre la miel en Córdoba y la verdad que para los desconocedores de este asunto, datos a veces sorprendentes, por ejemplo, que hay explotaciones de miel melífera en prácticamente la mitad de los municipios de Córdoba o más, que Córdoba es una de las grandes potencias andaluzas en producción de miel,
que la mayoría de las mieles se produce en la zona de Hornachuelos, en la zona de Montoro, en fin, una serie de datos muy interesantes que a veces cuando cogemos el bote en el lineal del súper, compramos una marca que nos suena un poquito por anuncios de la tele y no pensamos que Córdoba es una de las grandes productoras de miel y de gran calidad. Los apicultores están preocupados por la sequía. Este año incluso, nos contaban, ha habido que trasladar colmenas porque no hay agua, las abejas necesitan agua y también las flores necesitan agua para generar polen, ha habido que mover, ha habido que hacer su tránsito, hay enfermedades que afectan a las abejas, en fin, una serie de datos que no conocíamos o que no conocen la mayoría de la población, muy interesantes y que tienen como foco Expomiel, porque también hay, además de la feria, unas jornadas técnicas. Y ya fuera de hora, lo señalan todos los periódicos, hoy tenemos la gran cita del Córdoba, el gran cita de la Copa Federación. Hay que dimensionar un poco las cosas, no estamos jugando la final de la Champions, es la final de la Copa Federación. Aún así, el Córdoba, recordaba Rafa Aranda ayer, si lo vieron, que tiene solamente un título en su vitrina, un título de campeón de segunda división, luego tiene algunas otras copas de campeón de grupo, pero título como tal tiene solamente ese título de segunda. Sería una copa, sería un título histórico en el caso, que todos confiamos en que sí, se venza esta tarde al Guijuelo. Recuerden que hay un programa especial de PTV desde las 5:30 con el previo del partido y a las 6:30 en directo el choque entre el Córdoba y el Guijuelo de tercera RF. Por cierto, el Córdoba rompió, se le quebró la racha el sábado frente al Villanovense, 17 partidos invictos. El Guijuelo lleva 17 partidos invictos en su categoría, en tercera RFI, contando partidos incluso en categorías inferiores. No pierde el partido de mayo, del 22 de mayo creo haber leído por ahí, o sea que estaba incluso antes de subir a tercera RF, ya le cuentan partidos. Bueno, son equipos muy distintos. Guijuelo tiene 5.000 habitantes, ayer se habían vendido ya 10.000 entradas para el partido, con lo cual, aunque todo Guijuelo entero, todo el pueblo, venga a llenar al Arcángel, quedarán otras 5.000 plazas para los cordobeses para que puedan ver el partido. Y si no quieren pasar frío, pues por la tele. A las 5:30 empieza el programa en directo con los compañeros, con Fernando López, con Nacho Serrano, con Raúl Díaz, con Mar Rodríguez, todos en campo de fútbol, preparando ese partido que puede ser histórico. Todos confiamos que el Córdoba se apunte ese tanto, que también vendrá para los ánimos de la afición y para seguir con esta enorme racha de juego del Córdoba y para que se recupere la senda de la victoria. Hasta aquí llegamos. Como cada día les invito a que sigan informándose, que lean los periódicos, que entren en internet, que oigan la radio y sobre todo que vean la tele. Mañana, miércoles, nos vemos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.